Hola alumnos, bienvenidos a nuestro tema número 3 de literatura. El tema es fondo y forma en el poema. Podría parecer un tema un tanto complejo, pero he preparado una presentación de PowerPoint que les va a ayudar muchísimo para poder comprender mejor cómo funciona el fondo y la forma en el poema. Recordemos o tenemos que tener bien en nuestra mente que el fondo responde a la pregunta de qué y la forma es cómo. El fondo es qué está diciendo el poema y la forma es cómo me lo está diciendo. ¿Ok? Entonces, después de haber comprendido esos conceptos, vamos a ver el siguiente PowerPoint y regresamos para despedir. Gracias por ver el video. Aquí voy a explicarles el fondo y la forma del poema, es decir, cómo se hace un análisis en cuanto a la forma del poema. Voy a compartirles pantalla para que, para que vean la presentación y podamos estar en la misma sintonía. Muy bien, entonces tenemos el fondo y la forma en el poema. Hay que definir primero qué es fondo y forma, ¿ok? Entonces el fondo es la idea, ¿ok? Es de qué habla el poema, es el significado, así de simple. La forma es el cómo, es cómo lo escribió el poeta para que yo lo entendiera. Muy bien, entonces a mí lo que me importa aquí es la forma, porque el fondo ya lo vimos. El fondo es cómo interpreto yo un poema, qué me está diciendo el poeta, y aparte eso es muy variado, recuérdenlo, que el poeta como tiene libertad de temas, entonces, y como tú como receptor tienes diferentes contextos, tu fondo va a ser de cierta manera, o sea, va a ser siempre diferente para todos. En cambio, la forma es el análisis estructural específico del poema, ¿ok? Hay tres niveles de análisis para poder conocer la forma del poema. El primero es nivel morfosintáctico, el segundo es nivel fónico. El morfosintáctico tiene que ver con la forma, ¿ok? Con la forma, bueno, la estructura, para que me entiendan mejor. La estructura, cómo está hecho el poema. Lo fónico es cómo rima, cómo suena en cuanto a sonido. Y nivel léxico, semántico, retórico son las figuras poéticas o literarias que tiene mi poema, ¿ok? O sea, todos esos juegos de palabras que hace para que el poema se escuche mejor. Muy bien, entonces analizamos aquí. El análisis de la forma en el poema consta de tres niveles, ¿ok? Significa cómo está escrito el poema. Hay tres niveles: morfosintáctico, fonológico, léxico, semántico, retórico. ¿Ok? El morfosintáctico, recuerden que es la forma. Es la forma de las palabras y el elemento principal es el verso y la estrofa. Lo fonológico es el sonido, métrica, sinalefa, rima y ritmo. Lo léxico, semántico, retórico es la relación que existe entre las palabras y lo que producen con su significado, ¿ok? Como son las figuras literarias. Vamos primero por partes. El primer nivel, el nivel morfosintáctico. Les dije que el elemento más importante era el verso y la estrofa. ¿Qué es el verso? Es la unidad mínima de análisis del poema. Cada una de las líneas que tiene mi poema, ¿ok? Depende del número de sílabas que integra el verso, es el nombre que se le da a ese verso. Ojo aquí, porque ustedes pensaban que el verso era la estrofa, pero no. El verso es el renglón que tiene cada uno de mi poema, ¿ok? Ya cuando junto varios versos, esa ya es mi estrofa, que es como el parrafito dentro del poema, ¿ok? Que no hay límite, o sea, puedo tener una estrofa de 20 versos o puedo tener una estrofa de un solo verso. Entonces, no importa. La unidad mínima es el verso y después le sigue la estrofa, que es el conjunto de versos. Ok, ojo aquí con esto. Depende del número de sílabas que integra el verso, es el nombre que se le da. Ahí en tu libro viene una tablita, me parece que no la copié aquí, viene una tablita donde le da el nombre, le proporciona el nombre de cada uno de los versos según la cantidad de sílabas que tenga. Es decir, si mi verso tiene 15 sílabas, como en este caso, se llama pentadecasílabo. Si tiene 14 sílabas, se llama alejandrino. Si tiene 8, se llama octasílabo. ¿Ok? Entonces, depende cuántas sílabas tenga mi verso, es el nombre que yo le voy a dar. Ojo aquí, porque tienen una actividad con esto. Si el verso tiene menos de 8 sílabas, se le conoce como verso menor. Si tiene más de 8 sílabas, se le conoce como arte mayor. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a contar las sílabas de mi poema. Por ejemplo, aquí puse un ejemplo. Recuerdo cómo eras en el último otoño. Recuerdo
como eras en el último otoño. Son 15 sílabas. Entonces este verso se llama pentadecasílabo, ¿ok? Ojo aquí, todavía lo pongo la sinalefa, que lo vamos a ver más adelante. Es nada más un ejemplo para que sepan cómo se cuentan las sílabas en un verso. La estrofa es el conjunto de versos que expresan ya la idea completa, son como los párrafos en un poema. Puede rimar o puede que no rime. Cuando no rima se llama verso libre. Depende de si el verso es arte menor o mayor, se acomodan las rimas. ¿Ok? La estructura sintáctica es cómo están acomodadas las palabras dentro del verso. En poesía no se maneja la misma estructura como en la escritura de la sintaxis. Ya ves que en la sintaxis te dice, va primero el artículo, después va el verbo, después el sustantivo, después el adjetivo. Aquí no importa. Aquí el escritor puede poner primero el adjetivo, después el artículo, después, no importa cuál sea el orden de las palabras, ¿ok? El poeta es libre. Por eso existen tres maneras en cómo se conoce a manejar ese acomodo de palabras. La primera es la anáfora, es cuando se repite una idea con la misma palabra. ¿Ok? Por ejemplo, yo digo, anoche llovió, anoche oscureció, anoche estuve solo. Repetí 3 veces anoche. En la sintaxis no te permite repetir palabras en un párrafo, pero aquí en el poema sí se permite. La elipsis es cuando se omiten palabras, en vez de decir, la niña fue con su papá. Puedo poner, niña va, papá, siempre. O sea, yo elimino palabras si yo quiero. Si eso le va a dar vida a mi poema, yo le puedo eliminar palabras. A eso se le conoce como elipsis, a omitir palabras. El hiperbatón. El hiperbatón es un cambio en el orden donde iban a ir colocadas las palabras. ¿Ok? Es decir, en vez de poner la casa es blanca, pongo blanca la casa es. Ese es un hiperbatón, es cuando yo modifico el orden de las palabras. O por ejemplo, el nombre del verso de Sor Juana, miró Celia una rosa en el prado. En vez de decir, Celia vio una rosa en el prado. No. Entonces ahí hizo ella un hiperbatón, ¿ok? Nivel 2, fónico fonológico. Aquí vamos a ver la métrica, la rima y el ritmo, ¿ok? El nivel 2 son las características externas e internas de cómo suenan las palabras. Ojo, cuando digo fónico, siempre es cómo suenan las cosas. ¿Ok? En mi anterior era morfo, era la forma de las palabras. Aquí en fónico es cómo suenan. ¿Ok? Existen varias reglas para saber cuántas sílabas tiene un verso, aquí en mi nivel fónico fonológico. Por ejemplo, versos terminados en palabras agudas, se les aumenta una sílaba. ¿Ok? Cuando en mi verso la última palabra es aguda, ahí le aumento una sílaba. Cuando mi verso termina en palabra grave, así lo dejo. Cuando mi verso termina en palabra esdrújula, le resto una sílaba. ¿Okay? Entonces, hay que aplicar estas reglas al momento de hacer mi análisis fónico-fonológico. ¿Okay? Y luego tenemos la sinalefa, importante. ¿Qué es la sinalefa? Es la unión de la sílaba final de una palabra con la inicial de la siguiente. ¿Cuándo la voy a unir? Cuando hay dos vocales seguidas al final e inicia una nueva palabra. Ojo, ejemplo, no se preocupen. Aquí tengo un ejemplo. La sinalefa es cuando, corrijo aquí, se une la sílaba final y la inicial de la siguiente palabra. ¿Cuándo lo voy a hacer? Cuando tengo dos vocales seguidas. Vamos a dividir esta. Esta, aquí también la separo, con un rudo y torbo animal. Ahí la dividí en sílabas normal, ¿ok? Aplico la sinalefa. Busco qué palabra final termina, por ejemplo aquí, termina en vocal y la que sigue empieza también en vocal. Aquí, ¡pum!, ocurre la sinalefa. ¿Qué significa? Quito la sílaba y las voy a unir. Entonces, aquí se forma una sola sílaba. Ojo. Entonces, en lugar de tener, en este caso son 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, perdón, 12 sílabas, que eran las originales, voy a tener 11 sílabas. Ojo, mi última palabra, animal, ¿qué es? ¿Es aguda? ¿Es grave? ¿O es esdrújula? Animal. La sílaba tónica está en grave. Entonces, ¿qué ocurre cuando mi sílaba tónica está en grave? Se mantiene igual. Si mi palabra hubiera terminado en aguda, si esta última palabra hubiera sido aguda, ¿qué hago yo? Le tengo que aumentar una sílaba. Haz de cuenta que la misma que le quité por la sinalefa, se la aumento por la regla del sonido de las palabras. ¿Ok? Ahí está entonces esas reglas aplicadas. Facilísimo aplicar.